Profesora, tengo un cordial saludo. El presente video trata sobre los aspectos relevantes de la microeconomía. Para empezar, vamos a tratar sobre qué es la problemática de la escasez. Esta consta en que una población tiene ciertas necesidades básicas, como es la alimentación, el vestuario y educación, y no las puede suplir por escasez de recursos, sean naturales o económicos. En segundo lugar están las problemáticas de la microeconomía, que son tres. La primera es ¿qué y cuánto producir? Esto quiere decir que hay que analizar en la población qué necesidades tiene y en qué cantidad se deben producir. ¿Cómo producirla? Esto quiere decir que hay que analizar qué método de producción o qué método del sector económico es el más eficiente para suplir las necesidades de la demanda. En tercer lugar está para quiénes producir. Entonces ahí es cuando se debe analizar cuál es el público al que se debe llegar con respecto a las necesidades. En tercer lugar están los agentes económicos, que por lo general son tres, que son las familias como punto central. Segundo aspecto serían las empresas y por último sería el Estado o el gobierno y las entidades estatales. Por último están los sectores económicos, que son los que todos conocemos, que son el primario, que consta en la agricultura y la parte de la ganadería, el secundario, que son la parte de la industria, y el terciario, que es la parte del comercio o pues el comercio de servicios también. De ahí salen ciertos conceptos que es, por ejemplo, ¿qué es el consumidor? El consumidor es el agente o el sujeto directo que afecta la demanda en una microeconomía, puesto que él es el que demanda o él es el que necesita o carece de necesidades y que las necesita suplir. Él es el consumidor. Bueno, seguimos con la teoría del consumidor. Consta en que ésta analiza cómo el consumidor afecta en la demanda de ciertos bienes o servicios según la preferencia con respecto de unos a otros. En esto corresponde la teoría del consumidor. Bueno, adicional a esto, por consiguiente sigue qué son las preferencias y las restricciones del consumidor. Entonces, las preferencias del consumidor constan en cómo el consumidor elige ciertos productos comparándolos unos con otros. De estos hay tres clases, que el primero se llama la completitud, el cual quiere decir que qué probabilidad hay en cuando el consumidor hace la comparación entre dos productos, o sea, cuando el consumidor prefiere primero el concepto o el producto A sobre el producto B, o viceversa, el consumidor prefiere el producto B sobre el producto A. Adicional a esto sigue la transitividad, que es como una de las puntos o clases de preferencias que se puede manejar en la vida real, en la parte teórica se puede manejar, que consta en que el consumidor prefiere el punto A sobre el punto B, el producto B, y el consumidor prefiere, si existe un producto C, prefiere el producto B por encima del producto C. O sea, va como en escala, que es como uno de los preferencias como más lógicas que existe. Y por último está la preferencia de la continuidad, que es ahí como una balanza, no es como tan certera. Lo que sigue es ¿qué es una cesta de bienes? En sí, la cesta de bienes es el acumulativo de lo que puede consumir un sujeto o el consumidor, o sea, es la totalidad de bienes que puede adquirir el consumidor. La siguiente es la curva de la indiferencia. La curva de la indiferencia es un análisis al cual se le somete al consumidor de qué tan indiferente es a la hora de seleccionar un producto, comparándolo uno con el otro. O sea, si le es indiferente para satisfacer sus necesidades o no. Eso es la curva de la indiferencia. Bueno, la siguiente, que corresponde a la tasa marginal de sustitución,
esta muestra en la gráfica qué punto es donde está en qué punto de la curva de la indiferencia, o sea, el punto intermedio donde el consumidor le es fácil o reemplazar uno de los dos productos, en el cual consta de que cualquiera elección satisface sus necesidades sin alterar el beneficio para el mismo consumidor. O sea, es como, sí, como el punto intermedio donde la elección entre uno o el otro no afecta y iguala su satisfacción para sus necesidades. Eso significa la tasa marginal de sustitución.